Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Raícimos, recuperar lo que nos quisieron arrancar. Hoy estamos con Alexander Daniel Ortega Villalobos, Osmar Eduardo Sánchez Florencio, Morales Sánchez Gael, Díaz Cortés Carlos Armando, Ángeles Arenas Sandoval Mascada, Abril Seferino Jurado, Grecia Bernal León, Génesis Getsemanía Antonio Nava. Hoy vamos a hablar de un tema que ha marcado la historia de México, la relación del Estado mexicano y las élites económicas como políticas con los pueblos indígenas. Para entender estas rebeliones, primero tenemos que conocer las causas que han llevado a estas rebeliones a levantarse contra siglos de opresión y despojo y, por supuesto, la marginación. Vamos a empezar. Muy bien. El Estado mexicano y las élites frente a los pueblos indígenas. En el siglo XIX, conocido como la Guerra de Independencia, se tenía como objetivo principal liberar el territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidara por completo del concepto de virreinato. Un ejemplo de este movimiento es el levantamiento zapatista, que fue una rebelión de 12 días encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las causas para que estos movimientos fueran llevados a cabo fue la desigualdad social y económica, y eso porque la pobreza extrema en muchas comunidades indígenas. Estos enfrentan un regazo significativo en acceso a sus servicios básicos, es decir, la salud y la educación. En comparación con el resto de la población, ellos no lo contaban. Una inconformidad más fue el despojo territorial, que es la pérdida de tierras ancestrales a la disposición de recursos, debido a políticas agrarias que favorecían a empresas o a terratenientes grandes. También la falta de un marco legal que reconozca, proteja y respete los derechos culturales, políticos y económicos de los pueblos indígenas. La imposición de políticas económicas afectan desproporcionadamente a las comunidades indígenas. Esto generó un impacto negativo en la agricultura local. A lo largo del siglo XIX y XX, el Estado mexicano implementó políticas que buscaban la asimilación, la equidad de los pueblos indígenas a la cultura mestiza, es decir, despreciando y desvalorizando sus tradiciones, sus lenguas. Eso fue parte de crear una identidad nacional igualitaria. A pesar de que la Constitución de 1917 reconozca ciertos derechos de los pueblos indígenas, la implementación ha sido muy poco constante. Las élites a menudo han ignorado demandas de los pueblos indígenas, manteniendo una estructura de poder que favorezca sus intereses. Efecto de la relación Estado-élite de los pueblos indígenas. Los movimientos han logrado visibilizar las demandas de los pueblos indígenas, llevando el tema al centro de debate nacional. La relación histórica y contemporánea entre el Estado, las élites y los pueblos indígenas han tenido consecuencias profundas y complejas, haciendo que sea amplio de analizar. La interpretación marcada por el despojo, la marginación y en menor medida la resistencia y el conocimiento ha generado un impacto significativo en la vida de comunidades indígenas. Ha habido avances legislativos, como la reforma constitucional del 2001, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, aunque muchos consideran que su implementación es insuficiente. La respuesta del Estado ante las demandas indígenas ha sido variada, desde la representación hasta el diálogo. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo una preocupación constante. Algunos pueblos han comenzado a establecer formas de autogobierno y administración de sus recursos, buscando una mayor autonomía frente al Estado. Ser del movimiento indígena en México es una lucha por la dignidad y el reconocimiento. Aunque ha logrado avances significativos, los desafíos siguen persistiendo actualmente y por eso sigue siendo necesario crear conciencia. Uno de los rasgos más notables que ha tenido el sistema político mexicano ha sido su fragilidad en la vida democrática, lo cual es consecuencia de la falta de experiencia en este tipo de regímenes y la persistencia de formar autoridades que siguen siendo engendradas por las élites que han gobernado este país desde los movimientos revolucionarios de 1910. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la desamortización de bienes comunales, las leyes y las consecuencias de esta. ¿Qué era la desamortización de bienes comunales? Indígenas fue un proceso histórico en México en el cual se eliminaron o se transformaron los derechos colectivos sobre las tierras y bienes que habían perteneciendo a estas comunidades indígenas, para pasar a la propiedad individual privada o venta a nuestro Estado. ¿Quién fue el impulsante de este movimiento? Este movimiento llamado la Ley Lerdo fue impulsada por los liberales bajo la presencia de Ignacio de Comonfort y Miguel Lerdo de Tejada como ministro de Hacienda el 25 de junio de 1856.
¿Por qué promovieron este movimiento? Este movimiento fue para fortalecer las finanzas públicas, ya que las propiedades de la iglesia y de las comunidades indígenas no pagaban impuestos o estaban en manos muertas, es decir, estas no se movían dentro del mercado. Esta ley buscaba que esos bienes se vendieran o administraran de modo que generaran ingresos para el Estado. Otra fue fomentar la economía moderna de los propietarios, ya que los liberales querían la tierra y los bienes inmuebles que circulasen libremente, fueron explotados individualmente y que surgiera una clase media rural de propietarios pequeños. Esto se veía como esencial para el proceso del país. Otro fue el reducir el poder de la iglesia y separar la iglesia del Estado, ya que la iglesia tenía una enorme cantidad de bienes, la influencia política, social y económica. Esta ley visaba limitar ese poder y lograr un Estado más laico, individualizar la propiedad comunal indígena. Desde la óptica liberal, las tierras indígenas comunales eran vistas como un obstáculo para el desarrollo capitalista. La medida preventiva para dividir esas tierras y pasarlas a manos de propietarios individuales fue la productividad. Algunas de las principales leyes de la desamortización indígena fue la Ley Lerdo, creada el 25 de junio de 1856, que estableció la desamortización de fincas rústicas y urbanas de corporaciones civiles y religiosas, incluyendo comunidades indígenas. Otra ley fue la Ley Agraria, que iba desde el artículo 93 al 97. Esta regulaba la expropiación de bienes ejidales y comunales, aunque es posterior y trata otros aspectos de la tierra agraria. Por último, fue la Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos, creada el 15 de diciembre de 1883. Esta permitiendo el deslinde de terrenos considerados baldíos. Las consecuencias de esta desamortización fue la pérdida de tierras comunales, ya que estas leyes de desamortización obligaron a las comunidades indígenas a convertir sus tierras a tenencia colectiva en propiedad individual o que permitió que fueran puestas a la venta. Esto implicó que muchas comunidades quedaran sin base territorial de su tradición. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la autonomía comunitaria. Al desaparecer o fragmentarse, la propiedad comunal perdió la fuerza, la organización interna de los pueblos indígenas y las asambleas y sus costumbres. Otra consecuencia fue la expansión de latifundios y acaparamiento por las élites. En la práctica, muchas de las tierras que fueron repartidas o puestas en el mercado terminaron en manos de hacendados o inversionistas u otras élites, lo que aumentó la desigualdad agraria y redujo la participación de indígenas como propietarios afectivos. Otra consecuencia fue la vulnerabilidad jurídica y económica de los indígenas. Al pasar a la tierra comunal y a la privada, las comunidades e individuos indígenas enfrentaron la falta de títulos, las disputas legales y mecanismos institucionales que favorecieron a los que tenían mejores conexiones o recursos. Por último, fue el impacto social y cultural que tuvo esto, ya que la disposición territorial y la transformación de la tenencia de la tierra afectaron la base cultural, económica y social de muchas comunidades indígenas, de modo que las subsistencias y tradiciones comunitarias se deshacieron. ¿Qué hicieron los indígenas ante esta problemática? Estos formaron varias sociedades agrícolas o corporaciones locales bajo la nueva legislación para conservar al menos parte de su organización colectiva y proteger sus tierras. Por ejemplo, en el Estado de México, los pueblos indígenas vieron amenazada su vida comunal, emplearon varias formas de resistencia y formaron sociedades agrícolas para conservar el disfrute colectivo de sus tierras. Algo más que hicieron fue que impulsaron juicios y amparos ante tribunales estatales o federales para reclamar sus derechos territoriales. Argumentaban que la ley no había sido bien aplicada y reclamaron que las comunidades tenían personalidad jurídica para defender estos bienes. En algunos casos aceptaron la individualización de la propiedad comunal, el reparto de las parcelas como individuales cuando la presión era muy grande o los mecanismos legales así lo permitían, aunque esto implicó la pérdida de la tenencia comunal. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos indígenas se resistieron, pero algunos vecinos aceptaron rápidamente la desamortización de sus tierras
de común repartimiento como en Cuautitlán. El deslinde de tierras durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, la liberalización recibe un impulso fuerte entre 1883 y 1910. En esos años se promulgaron una serie de leyes que pusieron a la venta tierras que se consideraban baldías o vírgenes. Estas leyes modificaron profundamente la estructura agraria del país. Mientras que en la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente el 40% de las tierras del centro y el sur del país eran comunales o solamente representaban el 5% del país. En 1910, 11.000 grandes propietarios disponían de más de la mitad del territorio nacional. Una de las primeras acciones para la liberalización fue la Ley de Deslinde y Colonización de terrenos baldíos, promulgada el 15 de diciembre de 1883. Esta ley fue una extensión de la Ley del Lerdo y afectó a 49 millones de hectáreas entre los años 1884 y 1907, beneficiando a los terratenientes. Con ella, numerosas tierras declaradas baldías, que eran de propiedad de comunidades indígenas, fueron incorporadas a las zonas deslindadas sin que sus auténticos dueños puedan hacer valer sus derechos, pues muchos carecían de título de propiedad y en los casos en que tal documento existiera, no correspondía con las normas vigentes, desconocida por la mayoría de los indígenas, cuya ignorancia al respecto eran aprovechadas por los especuladores para invalidar los títulos de propiedad. Como refería Ma Eugenia Martínez Lira, además de desarrollar relaciones inhumanas de trabajo, los latifundios, que se caracterizaban por despojar de su tierra a los pueblos indígenas, que pues estaban bajo un sistema de represión por el gobierno. El resultado de este despojo, además de la concentración de latifundios de las tierras, fue el crecimiento gigantesco del número de peones agrícolas, que para 1910 eran más de 9 millones, a cambio de tan solo 840 grandes hacendados. Hacia 1889, 29 personas representaban las compañías deslindadoras, las que obtuvieron las tierras baldías. Entre ellos estaban los altos funcionarios como Miguel Romero Rubio, secretario de Gobernación y servo del presidente, así como el futuro secretario y gobernador de Hacienda, José Ives Limantur, y el gobernador del estado de Chihuahua, Luis Terrazas, del linaje Terrazas Krill. Algunas de las consecuencias que trajo fueron: formación de latifundios, la ley de deslinde de terrenos baldíos y colonización. Entre otras leyes, facilitó la apropiación de grandes extensiones de terreno por parte de particulares y compañías nacionales y extranjeras, a menudo comprando o recibiendo en concesión enormes terrenos, despojo de terrenos indígenas y comunidades. La ley fue especialmente devastadora para los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, ya que el despojo de sus tierras comunales, que luego fueron vendidas o adjuntadas a un grupo reducido de terratenientes. Emigración y precarización laboral. Al perder sus tierras, muchos campesinos se vieron obligados a trabajar en las mismas haciendas que ahora eran de otros, a menudo bajo condiciones de servidumbre, jornadas de trabajo muy largas y sueldos extremadamente bajos. Se acentuó la brecha entre los ricos y los pobres, con una gran concentración de la riqueza y la tierra a manos de unos pocos y la miseria para la mayoría de la comunidad. Conflictos y revueltas. Esta política generó numerosos conflictos violentos, tanto a nivel de los deslindes como la batalla Mazacoba, como en la región y en todo el país. Estos conflictos contribuyeron al resentimiento social que alimentó la revolución. Expulsión y migración. La situación llevó a la expulsión y migración de muchas comunidades, lo que empujó a muchos campesinos a unirse a las filas de la revolución para luchar por las tierras y la justicia social. Rebeliones indígenas y resistencia. Casos, motivos y resultados.
Las rebeliones indígenas son levantamientos armados y movimientos de resistencia organizados por pueblos originarios contra los imperios coloniales europeos y los estados colonizadores. Estas rebeliones se originaron por el rechazo a la imposición de sistemas económicos, sociales y culturales, que quebrantaron sus estructuras tradicionales como la explotación laboral, el despojo de tierras, el maltrato y la imposición de nuevas religiones. Algunas causas fueron la explotación económica, el rechazo del sistema de encomiendas, los impuestos abusivos y la explotación laboral, el despojo de tierras con la oposición a la expropiación de territorios ancestrales, la imposición cultural y religiosa, resistencia a la evangelización forzada y la imposición de la cultura europea, la violencia y maltrato, hartazgo por los abusos y la desigualdad social y la falta de libertad. Algunas características fueron la resistencia armada. Utilizaron la fuerza de armas para defenderse de la imposición las imposiciones coloniales. Diversidad de tácticas. Incluyeron no solo a la lucha armada, sino también a la resistencia y a la huida de zonas de difícil acceso y la resistencia cultural. La unión de pueblos. A menudo varios pueblos indígenas se unían para representar un frente común contra el poder colonizador, como la rebelión de Nuevo México o diversos pueblos del Valle de Río Grande que se unieron. Alianzas. En algunas ocasiones se hallaron grupos oprimidos como esclavos africanos fortaleciendo su lucha. La resistencia indígena en rebeliones ha sido una lucha continua contra la opresión colonial y las injusticias posteriores, motivada por la defensa de sus tierras, tradiciones y forma de vida. Esta resistencia se manifestó a través de enfrentamientos armados, como la Guerra de Chichimeca o el levantamiento zapatista, pero también fue por medio de estrategias como la diplomacia, la preservación clandestina de tradiciones, la migración, la resistencia a la evangelización, el uso de tácticas de guerrilla como el cacique de Enquerrillo o la resistencia a través del suicidio o la negación a participar en trabajos forzados. Estrategias de resistencia no armadas fueron como la preservación y mantenimiento en secreto de tradiciones, prácticas religiosas y transmisión oral de la historia. Resistencia a la evangelización, que era el rechazo al bautismo forzado y defensa de sus prácticas religiosas ancestrales. Huidas y migración. Abandona el territorio para evitar la dominación colonial, trasladándose a zonas remotas. Formas de desahogo vital eran suicidio colectivo como otra forma de resistencia frente a la opresión. A menudo varios grupos indígenas se unían para presentar un frente común contra el poder colonizador, como en la rebelión de Nuevo México, donde diversos pueblos del Valle de Río se unieron para la alianza. Algunas ocasiones se hallaron en otros grupos oprimidos, como esclavos africanos, fortaleciendo su lucha. Algunos líderes y rivalistas importantes en la actualidad son, como la comandante romana Ototzotlil. Fue una figura importante dentro del ELZN, que participó dentro de los Diálogos de San Andrés y corredactó la Revolucionaria de Mujeres. Juan Álvarez. En la década de 1840 su liderazgo se consolidó con un apoyo de los indígenas de las montañas, quienes se convirtieron en sus principales aliados tras varias confrontaciones y rebeliones en el sur del país. Otros líderes importantes y dentro de su legado están Vicente Guerrero. El héroe fue cuyo origen indígena y afroamericano es reconocido, aunque no siempre se destaca. Benito Juárez, que a pesar de su amplio reconocimiento histórico, sus orígenes zapotecas y su legado siguen siendo objeto de debate y crítica. Julia Sánchez Aguilar, líder defensora de los derechos indígenas y del Estado de México. Rosalina Tuyuk. Aunque su labor se enfoca más que nada en Guatemala, su historia como líder indígena que ayuda a familias a buscar desaparecidos es un claro ejemplo de la lucha por la justicia social en la región. Resultados de las rebeliones. Los resultados de las rebeliones indígenas fueron predominantemente negativos para el pueblo originario, incluyendo opresión violenta, ejecuciones, esclavización, despojo de tierras y pérdida de identidad cultural. A pesar de esto, algunas rebeliones dejaron victorias temporales, o dejaron su legado de resistencia y un fortalecimiento de su identidad, inspirando luchas posteriores. En México, varias instituciones especialistas se dedican a la historia y a la cultura de los pueblos indígenas, aunque a menudo de forma colectiva o institucional, más que a través de individuos particulares. Guerra de Mixon, 1540-1542. Fue un levantamiento de los pueblos del occidente, cascanes y sus aliados a la presencia española en la región de la Nueva Galicia, actualmente sería Zacatecas, en reacción al brutal legado de Ñuño Guzmán, el abuso más reciente de los encomenderos y el intento de imposición de formas extranjeras en los pueblos indígenas. Estos pueblos semisedentarios y los no sedentarios
fueron principalmente incitados por sus líderes religiosos en ese entonces, quienes prometieron una victoria sancionada debidamente y una variedad de recompensas espirituales y materiales. Durante el desarrollo del levantamiento fueron campañas guerrilleras en cerros como el Cerro Mixton. Los indígenas lograron infligir serios daños y provocar grandes expediciones militares españolas. Finalmente culminó con la derrota militar, pero la revuelta obligó a la corona a cambiar tácticas, como por ejemplo las negociaciones o la política de pacificación. Guerra Chichimeca, 1550-1600. Fue un largo y oneroso conflicto desarrollado entre los 1550 y los 1600 en el norte de Nueva España, que involucró numerosas tribus indígenas y seminómadas en contra de autoridades españolas, aliados indígenas y colonos hispanos. De los principales motivos fue el control sobre rutas mineras y tierras, la resistencia a la pérdida autónoma, políticas de asentamiento y encomienda. Esta se convirtió en una campaña militar la más larga y costosa para Nueva España en esa región, incluyendo emboscadas, ataques a lo lejos de conformar un frente bélico específico y claramente definido. Más bien constituyó en una serie de conflictos móviles y flexibles para los españoles, donde se articularon diversos fenómenos de resistencia y violencia para los indígenas. Mientras los indígenas, por su parte, las autoridades españolas respondieron a ese escenario de inestabilidad financiando numerosas campañas en contra de los chichimecas y trataron de concentrar sus ataques en el ambiente, quienes otorgaban un sustento social y cultural a estas parcialidades indígenas. Finalmente, la corona optó por combinar represión y concesiones, o sea, pactos, asentamientos, incentivos, integración mediante el comercio y misiones. EZLN, Levantamiento Zapatista, Chiapas, 1964. En la fecha en que el gobierno federal se disponía a celebrar la entrada y el vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la madrugada del 9 de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, tomaron por las armadas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas, las cuales son San Cristóbal de la Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Los zapatistas, como serían reconocidos futuramente, provenían de los pueblos Tzetzal, Tzotzil, Chol y Tojobal, todos provenientes de una familia maya. Aunque su objetivo consistió en la transformación revolucionaria a México a una república socialista, los rebeldes mandaron trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Como respuesta, el gobierno federal envió a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. A partir del 12 del mismo mes, el gobierno y EZLN iniciarían acercamientos en busca de solucionar conflicto por la vía del diálogo. Como resultado, no consiguió el cambio constitucional inmediatamente, pero colocó la agenda indígena y justicia social en el centro de debate nacional e internacional, lo cual impulsó discusiones sobre autonomía, derechos indígenas y reformas legales. Guerra de las Castas, 1847-1901, movimiento social en el que los nativos mayas del sur y oriente, de los cuales sería Yucatán, iniciaron en el mes de julio de 1847 contra la población de blancos, que serían los criollos y mestizos, que se encontraban mayoritariamente establecida en la porción noroccidental de la península de Yucatán. La guerra costó cerca de 250,000 de vidas humanas. Terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. En los primeros años la guerra se planteó la división de Yucatán en 2 países distintos, uno de mexicanos y otro de insurrectos, medida que tuvo un gran interés por parte de Inglaterra, a grado de que se comprometió a negociar con los rebeldes el abandono de las armas y su inserción al trabajo. Los ingleses proporcionaron armas y recursos a los mayas a cambio de madera, la cual se llama palo de tinte. Estados Unidos estuvo interesado en ese entonces, aunque con el único objetivo de establecer un imperio esclavista en el Caribe, además de no permitir la entrada de ingleses a dicho continente. Como uno de los últimos acontecimientos de la guerra, la ciudad de Bacalar permaneció en el poder de los mayas hasta mayo de 1901, en el que fue recuperada por las tropas del gobierno federal.
Los soldados no dispararon un solo tiro, porque los indígenas huyeron al intentarse en las selvas donde formaron nuevas aldeas. La visión liberal sobre los pueblos indígenas, su ideología e implicaciones. Para tener un poco de contexto de este tema, primero debemos conocer cuándo y dónde surge el liberalismo. Bueno, pues todo esto surge en México. Todo comienza durante los años del siglo XIX, los primeros años, cuando México estaba afrontando un proceso de complicación para establecerse como un país y estado libre. Este proceso fue difícil porque tenían muchos problemas, ya que el país estaba pasando por un gobierno absolutista a uno liberal, lo cual, como sabíamos, es un cambio totalmente radical a lo que estaban acostumbrados. La independencia de 1821 también contribuyó a cómo se formaría un Estado-nación. En 1821 y 1857 se promulgaron varias constituciones y reformas. Entre ellas, las más conocidas son la Constitución de 1824, las 7 leyes de 1836, las bases orgánicas de 1843, el Acta de Reforma de 1847 y, por supuesto, la Constitución de 1857. Durante este tiempo surgieron grupos liberales y conservadores que tuvieron origen a partidos políticos y, por supuesto, una nueva élite política. Todo esto se reemplazó a élites coloniales, tomando el control económico, sociocultural y político. La élite funcionaba, en este caso, la élite política tenía una función de 34 diputados. Todos estos eran de un pueblo, de un total de 130. Con esto buscaban los más importantes por su liderazgo y los cargos que ocuparon. Se recopilaron datos sobre su vida, trabajo, ideas políticas y cargos que tuvieran para conocer mejor cómo funcionaba la élite y su influencia en la política y sociedad. Origen: Parlamento poblano. Como sabemos, Puebla tuvo un papel sumamente importante desde los primeros congresos después de la independencia. Apoyaba al federalismo y la autonomía frente a las ideas centralistas. También Puebla se consolidó en la creación del Estado en 1823 y sus diputados ayudaron a adoptar sistemas en un repúblico federal en 1824. El dominio de las ideas conservadoras. La política mexicana estaba totalmente dominada por posturas conservadoras y, por supuesto, centralistas. Aunque también había unos cuantos liberales. La representación de Puebla reflejaba la diversidad, adaptándose a los cambios políticos, incluyendo las dictaduras del gobierno, imperiales y republicanos. Economías y élite. La élite del pueblo buscaba formas de mejorar la economía, como transformar molinos en industrias textiles. Todo gracias a un momento de crisis económica. Su duración al poder y la transformación de dinastías políticas demostraban que estas se mantenían entre ellas, combinando adaptación política y convicciones personales, enfrentando conflictos y persuasiones. El liberalismo tenía ciertas ideologías, entre estas son las más conocidas: igualdad ante la ley. Esta ley establecía que todas las personas, incluyendo los indígenas, tenían los mismos derechos que los demás, cosa que muchas veces no era cierta. La propiedad privada. Cada individuo tenía el derecho de tener y poseer tierras sin necesidad de que el gobierno se metiera en sus propias tierras. Secularismo. ¿Qué significa el secularismo? Bueno, para iniciar, el secularismo tiene que ver con que la iglesia se meta en el pueblo. Bien, ahora, una vez sabido qué es el secularismo, es cuando la iglesia se separó del Estado, promoviendo leyes civiles sobre tradiciones y religiones. Esto indica que los asuntos gubernamentales y humanos no tenían nada que ver con lo religioso y lo político. Libertad. El individuo tenía muchas libertades, entre ellas libertad económica y libertad de expresión. Progreso y modernización. Los liberales tenían la idea de que una sociedad debe progresar, pero lo cual no está tan mal, ya que una sociedad, como sabemos, debe de progresar. Pero estos tenían ideas y se estaban imitando a modelos europeos, lo cual esto era un gran golpe para los indígenas, ya que estaban acostumbrados a sus tradiciones y sus religiones. Centralidad. La prioridad, este caso, era el individuo y no tanto la comunidad. Priorizaban mucho a una sola persona y no se centraban tanto en la gente, lo que chocaba con su organización indígena y, por supuesto, los derechos.
Relación entre los liberales y los pueblos indígenas. Los liberales tenían políticas modernas que intentaban integrar a todos los pueblos indígenas como una sola ciudadanía civil. Tierras comunales. Los liberales intentaban impulsar la individualidad de tierras comunales para fortalecer una propiedad privada. Un claro ejemplo sobre esto es la ley de desamortización en México, ya que esto afectaba gravemente comunidades indígenas. Educación. Se trataba de promover la educación nacional y muchas veces ignoraban las lenguas indígenas. Autonomía política. La estructura política tradicional fue destruida y se buscaba integrar a indígenas a municipios y estados. Esto provocó una pérdida de sus formas de autogobierno. Bien, una vez que hemos explicado qué tuvieron los liberales con los pueblos indígenas, ahora mencionaremos algunos ejemplos y resistencias que tuvieron los indígenas. Un ejemplo muy claro sería que los pueblos indígenas enfrentaron despojos de sus tierras, entre ellos la ley Lardo, como han estado hablando anteriormente. Algunas de estas comunidades fueron los otomíes, mayas y zapotecas, por mencionar algunas de ellas. Resistieron indígena. La mayoría de comunidades indígenas se resistían a perder sus cambios, ya que como estos les implicaban hablar una lengua, aparte de su lengua materna, estaban obligados a hablar la lengua española. Sobre todo también les quitaban sus religiones, sus culturas, sus tierras, todo lo que era esencia de ellos, se los quitaban solamente por tratar de imitar un gobierno. Pero, como sabemos, no todo es malo. También hubo ciertas ventajas de esto. Entre ellos fueron los derechos, ya que estos tenían derechos individuales, como la educación básica y la participación a política. Oportunidades. Estos trataban de integrar algunos grupos indígenas al sistema legal y, por supuesto, al sistema económico. Desventajas. Aquí hay muchas desventajas, pero solo hablaremos de las principales, entre ellas la pérdida de tierra. Como sabemos, los indígenas fueron despojados de tener sus tierras porque estas fueron vendidas o incluso subastadas en propiedades privadas. Pérdida cultural. Los indígenas, como hemos estado hablando, fueron obligados a que hablen otra lengua, olviden sus tradiciones y religiones, adaptando a una costumbre más nacional. Pérdida cultural. Al haber un cambio, un choque de lo que ellos estaban arraigados y a que fueron obligados a cambiar, todo esto hizo que se perdiera su linaje y lo que fueron. Exclusión. A pesar de que los indígenas tenían derechos, todavía existía cierta exclusión en la sociedad. Muchas veces no eran tratados igual y seguían siendo ignorados, incluso hasta por sus propios derechos. La resistencia. Como sabemos, las comunidades indígenas lucharon por sus ideas, por sus tierras, por sus religiones, por todo lo que tenían, porque ellos estaban muy arraigados a ellos y era lo que los definía como una sociedad. Y como sabemos, también existían las tierras robadas. Las tierras fueron quitadas y afectaron a millones de indígenas, que todas estas fueron despojadas de lo que tenían, de sus tierras, y no obstante tenían que mudarse a una comunidad o incluso trabajar en las mismas tierras que ellos tenían, pero bajo un sueldo mínimo, bajo condiciones totalmente horribles y por supuesto trabajar en la tierra que antes le pertenecía a ellos, pero ahora como trabajadores y no como jefes. Gracias por escuchar este episodio de Raíz y Voz, recuperando lo que nos arrancaron. Esperamos que este breve documental sobre los pueblos indígenas en México y su relación del Estado mexicano y las élites económicas como políticas te haya ayudado a comprender mejor la historia detrás de la lucha de nuestros pueblos originarios. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Reseña histórica sobre las rebeliones indígenas en México. En la rebelión de 1692 en la Ciudad de México, organizada principalmente por indígenas y castas, debido al hambre y a los altos impuestos, la multitud casi cede para reinar, pero no pudieron porque está hecho de piedra y tizontle. El enojo era tan grande que intentaron prenderle fuego echando antorchas y hasta muebles, pero el edificio simplemente no ardía. Los cronistas dicen que parecía como si el fuego los rechazara.